Capturado en España, en la provincia de Valencia, el señor Diego Marín, al que se le decía el Pitufo. Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país. El contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico. La manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través fundamentalmente del contrabando. Diego Marín, más conocido en el bajo mundo como Papá Pitufo o el zar del contrabando, fue capturado el viernes 5 de abril del 2024 y fue anunciado por el presidente Gustavo Petro, como ustedes lo acaban de ver, ese mismo día, después de una operación conjunta entre el gobierno español y el gobierno colombiano en el territorio español. Quedó en libertad provisional con medidas cautelares de retirada de pasaporte en España y posteriormente se fue a Portugal, donde está actualmente detenido, a seguir con su proceso que todavía está en Colombia. Hoy el presidente Gustavo Petro pues, ha hecho varias analogías de lo que implica el contrabando en Colombia, por supuesto, cuál es la consideración y lo que significa esta problemática en el país y por supuesto su relación con el narcotráfico, y asimismo anunció que ya había pedido la extradición de este importante presunto contrabandista, llamamos presunto porque aún sigue en su proceso. Y por supuesto, pues espera que las autoridades de Portugal puedan agilizar este proceso y que alias Papá Pitufo pueda llegar a Colombia, eso sí, con toda la protección del gobierno de Gustavo Petro. Veamos lo dicho por el presidente Gustavo Petro. El caso Diego Marín, al que le he pedido toda la verdad para Colombia, es una demostración del régimen o del mecanismo. Durante 38 años se dedicó a sobornar generales, senadores, jueces, hizo acuerdos presidenciales para que la DIAN quedara en manos de él y del contrabando. La DIAN se convirtió en la oficina legal del contrabando y con la polfa de la policía quedaron literalmente a su servicio. Diego Marín intentó infiltrar mi campaña y mi gobierno. Le pedí al presidente español Pedro Sánchez que a pesar de su dinero y su poder multinacional fuese extraditado. El gobierno español me ayudó y le agradezco. Él debe ser juzgado por la justicia colombiana, que debe mostrar hasta el último rincón el régimen poderoso del contrabando y su relación con la diligencia política mafiosa. La industria nacional se lo agradecerá. Ahora mismo adelanto gestiones con las autoridades europeas y portuguesas. Europa no debe proteger las actividades de narcotráfico y el lavado de activos. Destruirá su propia sociedad si lo hace. Si Diego Marín dice toda la verdad, me comprometo a protegerlo en su lugar de prisión. La justicia colombiana tiene una oportunidad como la tuvo con Odebrecht y no quiso. No es la impunidad, los vampiros. No lo digo por la especie animal, sino por la fantasía rumana. Mueren con la luz del sol. Bueno, pero esta novela, porque hay que decirlo, es una novela, hablamos de una persona de origen caldense que fue capturada en España y que ahora pues lleva su proceso en Colombia desde Portugal, desde una cárcel de Portugal, específicamente en las instalaciones de la Policía Judiciaria de Porto, en Portugal. Pues cómo esta persona crea tanta relevancia, quién es él y por qué el presidente lo pide en un acto explícito de extradición. Bueno, aquí tenemos a mi compañero Felipe Martínez, quien nos trae un poco más de Papá Pitufo y por supuesto también esas relaciones que se piensan entablar con un hombre también muy conocido como es el de Pacho Malo. Pero comencemos con Papá Pitufo. Pues bueno, como usted bien lo menciona, las autoridades han definido al zar del contrabando Diego Marín con el alias del Pitufo, pero como este hombre lleva más de 30 años presuntamente siendo un criminal y uno de los máximos exponentes del contrabando en Colombia y también a nivel mundial, ya que gracias a los puertos de Buenaventura, Cartagena y Santa Marta y diferentes partes del país, este hombre con su poderío económico, por decirlo así, cooptaba también a diferentes funcionarios de la Polfa, que es la policía aduanera, que se encarga precisamente de hacer estos operativos, y también a diferentes personajes de la Fiscalía, como bien mencionó mi compañero Julián, al señor Pacho Malo. Pero bueno, Diego Marín, ¿quién es? Es una persona que ahorita tiene más de 60 años, que se encuentra en Portugal,
tiene nacionalidad española y desde el 93 se ha considerado una de las personas que participó presuntamente, en el cartel del Valle del Cauca y también lideró básicamente la importación de electrodomésticos a lo largo y ancho del país. Esto para lavar precisamente los dineros del narcotráfico que le entraban. Y esto cabe muy de la mano precisamente con lo que dijo el presidente Gustavo Petro al inicio de este en vivo, en donde el contrabando es la otra cara del narcotráfico, ya que gracias precisamente a estas operaciones ilegales, el dinero del narcotráfico se puede lavar de una forma mucho más sencilla. Continuando con lo que sería el historial criminal del zar del contrabando, hoy preso en Portugal, en el 95, luego las capturas de los líderes de Cali, del cartel de Cali, este personaje empezó a tener un poderío mucho mayor y se empezó a afianzar en lo que serían los diferentes puertos a nivel nacional, igual como bien mencionamos, cooptando los diferentes funcionarios públicos con miles de millones de pesos. Ya vamos a detallar precisamente cómo es que diferentes agentes especiales que dieron declaraciones y también investigaron cómo fue la organización criminal, pues revelan precisamente unos pagos de alrededor de 1.000 millones de pesos en un corto tiempo aproximado de un mes. Estamos en 1995, pero ya en el 2000, a inicios del nuevo siglo, pues investigan los bienes del señor Diego Marín, no encuentran absolutamente nada. Básicamente para esas fechas también aparecen medios de comunicación diciendo que le están haciendo persecución en su contra, que él absolutamente no tiene nada que ver con el tema del contrabando y que le están haciendo una persecución política y también mediática. Pero ya en el 2004 le están quitando precisamente algunos de estos bienes, ya que se descubre que sí ha sobornado a funcionarios y por ende es que hacen este tipo de actividades. Ya ha pasado el 2009, este señor tiene una agencia aduanera a la cual también empiezan a investigar. Ya vemos básicamente un plazo de al menos unos casi 10, 12 años en donde este señor tiene un gran poderío al tema de la organización criminal, pero pues como hemos observado y como se ha podido constatar, las autoridades no han hecho prácticamente nada en estos tiempos. Del 2009 al 2011, la Policía Fiscal y Aduanera también incautó mercancías avaluadas en un valor de 15 millones de dólares pertenecientes a Diego Marín y también a su organización presuntamente criminal. Y ya en el 2011 este señor manejaba el 80% del contrabando en el país, que es una de las cuestiones que el presidente Gustavo Petro le ha sindicalizado, y también de evadir al menos 8 billones de pesos gracias a las actividades criminales que estaría presuntamente realizando Diego Marín. Pero el señor Diego Marín fue capturado, como bien lo mencionó mi compañero, el 5 de abril del 2024 en Valencia, España, y gracias a la operación Mercurios realizada por el área investigativa de anticorrupción de la DIJÍN y por la Fiscalía 5, Dirección Especializada contra el Crimen de la Corrupción, se logró establecer que Diego Marín era el principal cabecilla de la organización criminal que estaba cooptando diferentes funcionarios de la Polfa. Como bien le mencioné a mi compañero, básicamente hubo agentes encubiertos que recibieron miles de millones de pesos en un corto tiempo, precisamente porque Diego Marín, como estaba a la cabeza, le ordenaba a sus subalternos, por ejemplo, al señor Juan Francisco Solano, alias Pacho o Millos, en la costa atlántica, para que este señor fuera y contactara con los diferentes funcionarios de la Polfa y seccionales de diferentes lugares, como Cartagena y Buenaventura, para que ellos le dieran información precisamente de los operativos o presuntamente esos operativos que se iban a realizar en contra de esta organización o diferentes organizaciones. También tenemos al patrullero José Eli Alzate, alias Alejo, una persona que cumple la misma función, simplemente es el tema de los sobornos, pero vamos a ver básicamente qué es lo que ha hecho la Fiscalía realmente sobre quién es Diego Marín y cuál es la función que cumple dentro de la organización. Veamos. A cumplir con ese propósito criminal, en el caso de Diego Marín Buitrago, le correspondía contactar a servidores públicos de la Policía Nacional, Polfa, directamente o a través de intermediarios, para hacer el primer acercamiento, corromperlos a través de promesas remuneratorias, entregas de dinero, dádivas y beneficios injustificados a manera de regalo, vinculándolos y cooptándolos a la red para que omitieran actos propios de sus funciones y cometieran actos contrarios a sus deberes oficiales dentro de las zonas que le correspondía monitorear y con ello controlar las rutas nacionales
y el favorecimiento para el ingreso de mercancías de contrabando. La entrega de coimas se presentó en repetidas ocasiones, también se hizo con el pago de arrendamientos, entrega de lujosos bienes muebles a los servidores de Policía Nacional, como automotores y equipos celulares de alta gama para su comunicación clandestina, entre otros beneficios injustificados. A través de ellos, esta organización que lideraba Diego Marín transaba a servidores públicos de la DIAN, de la Policía Nacional, Policía Fiscal y Aduanera, Polfa. Bueno, ustedes pudieron ver ahí lo dicho por la Fiscalía, directamente por el máximo ente acusador e investigador que pues aparentemente en el papel tiene Colombia, donde pues detallan un poco el papel que cumple Diego Marín, alias Papá Pitufo, dentro de esta organización de contrabando que es transnacional. A mí me llama poderosamente la atención una frase que dice el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta X, en el trino que acabamos de ver, y dice: durante 38 años se dedicó a sobornar generales, senadores, jueces, hizo acuerdos presidenciales para que la DIAN quedara en manos de él y del contrabando, y por supuesto también alude a que se intentaron infiltrar en la campaña de cuando él era pues candidato o aspiraba a la presidencia en 2022. Pero viendo eso un poco y escuchando ese organigrama que usted también nos relataba de esta organización, ¿quién es ese Pacho que se nombra ahí? Si es el mismo Pacho Malo del que tanto se ha hablado, y por supuesto si nos puede adelantar de una vez la relación que hay entre Papá Pitufo y Pacho Malo. Bueno, básicamente hay que hacer un contexto de quién es Pacho Malo. Francisco Javier Martínez Ardila, director del CTI en Buenaventura para los años 2021. Este señor, pues aparentemente, según lo que se descubrió en la Fiscalía, sería una de las personas que estaría propiciando, gracias a su cargo como director del CTI, encargado en ese entonces, propiciando lo que sería el tema del contrabando a nivel nacional, ya que como es una persona que investiga y que también puede direccionar ciertos operativos para poder menoscabar y disminuir lo que sería todo este tema, pues básicamente es integrante de esta banda criminal. ¿Esto desde cuándo? Es muy importante señalar que la Fiscalía estableció que desde el 2016, desde el 2015, 2016, 2017 y 2018, aparentemente este señor que ustedes observan en pantalla fue una de las personas que apoyó, integró, financió, participó, estableció, etc., lo que ustedes quieran decir sobre esta organización criminal. Básicamente, como bien lo mencionamos, aprovechó de su cargo para poder contactar al señor Diego Marín, alias Pitufo, alias Hugo, alias Pluma Blanca, etc., porque este señor, con los 30 y péguele años que tiene en su vida electiva, pues ha tenido un montonón de apodos. Pero les vamos a dejar nosotros aquí en exclusiva para que escuchen cómo es que Francisco Javier Martínez Ardila en el 2017 hablaba con alias Guito sobre cómo es que el zar del contrabando, Diego Marín, establecía sus contactos, manejaba sus negocios, y además de eso, cómo es que este señor, zar del contrabando, era, por decirlo así, el padre no putativo de Francisco Javier Martínez Ardila en temas delictivos. Veamos. Papá llega mañana acá. ¿Sí? ¿Tu papá? Ay, ay, ay. A ver cómo arranca tu vida, okay. Me imagino a este siempre que todos los días hace la ronda y Colombia deja por ella. La ronda para coordinar cómo se va a cambiar el año. ¿Entiendes? No, y es que el año comenzó relento, ¿sabes? Se vislumbra precisamente esa relación, esa jerarquía que existiría de a quien él denomina como papá, o el viejo, Pluma Blanca, y que tendría también vinculación con estas actividades de intermediación ilícita para la importación o el ingreso al país de manera ilegal de mercancía que llegaba a puerto. Bueno, acabamos de escuchar a la Fiscalía que en esos momentos le estaba imputando el cargo de contrabando a Francisco Javier Martínez Ardila, una persona que, como vimos, hacía parte de la organización criminal de Diego Marín, siendo la persona encargada básicamente de filtrarles también información a ellos sobre los operativos, y también si de casualidad el ente investigador estaba interceptando sus llamadas, ya que en esa misma audiencia que ustedes la pueden ver, que está pública, mencionan que el señor con su cargo le informaba a los diferentes
miembros de la organización, qué procesos iban en su contra, y así también intentaba por medio de jugaditas que estas investigaciones no pasaran a mayores. También cabe señalar que Diego Marín no solo tuvo en sus manos a la fiscalía, sino también a jueces. Por ejemplo, está el señor Jorge Eliezer Hernández, quien tuvo una reunión el miércoles 23 de agosto del 2023 a las 7:30 de la noche en el Hotel Las Américas Cartagena, y allí pues se le ve con cámaras de seguridad saludando fraternalmente al zar del contrabando y también pues presuntamente estableciendo negocios. Porque lo que se ha podido establecer es que hasta ahora los procesos contra Pacho Malo solo han sido por contrabando, ¿no? Sí, y pues nosotros hemos denunciado aquí en el Tercer Canal que este señor, pues aparentemente, además de ser contrabandista, era una de las personas que propiciaba también el narcotráfico. Y volvemos y repetimos, disculpen. Aquí hacemos énfasis en lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, de que el contrabando es la nueva cara del narcotráfico, la forma en cómo se lava. Entonces va muy de la mano en ese aspecto, y lo triste es que con las investigaciones que aquí hemos revelado, por ejemplo, el ente acusador no ha mirado ese lado de Pacho Malo con el tema del narcotráfico, ya que eran las personas que con su poder llenaban los búnkers con cocaína, con buzos por debajo, llenaban de pipetas estos barcos para llevar así transnacionalmente el tema del narcotráfico. Queda por establecer precisamente ese tema, pero ya él supuestamente sigue imputado con el caso del narcotráfico, pero hay un tema particularmente con él y yo sé que su merced lo va a tocar. Sí, que es precisamente uno cuando habla de Pacho Malo, ¿me repite el nombre? Francisco Javier Martínez Ardila. Martínez Ardila, uno siempre recuerda todos estos señalamientos que pues hizo y que obviamente debidamente documentada la revista Raya en enero del año pasado, cuando pues mostraba algunos documentos, informes, incluso los relatos de dos ex integrantes del CTI, investigadores como son Pablo Bolaños y los otros dos que se me escapan el nombre, uno incluso asesinado. Mario Herrera, Pablo Bolaños y Fabio González. Fabio González, quienes detallaban cómo pues habían descubierto que Pacho Malo, como jefe seccional del CTI en Buenaventura, pues toca hablar de presuntamente, habría favorecido diferentes expendios transnacionales de cocaína en el puerto más importante que tiene Colombia y esta parte del mundo, como lo es Buenaventura. Y precisamente sobre ese caso que señalan mucho también, que si el papá es papá Pitufo, la mamá sería Marta Mancera, la ex fiscal general de la Nación por unos días y ex vicefiscal general de Francisco Barbosa, pues eso mismo se refirió la ex fiscal Angélica Monsalve, quien decía que si Petro quería pedir la extradición de papá Pitufo, también tenía que pedir la extradición y la orden de captura contra Marta Mancera y Francisco Barbosa. Veámoslo dicho por la exfiscal Monsalve. Presidente, si usted logra que el contrabandista Diego Marín cante, seguramente a usted le tocaría pedir la extradición de los dos exfiscales generales Francisco Barbosa y Marta Mancera, quienes capturaron a Pacho Malo disque por contrabando, cuando el delito fragante es de narcotráfico y tráfico de armas. Si no, cerciórese cómo Pacho Malo anda, está suelto y trabajando en la fiscalía. Lo capturaron solo para calmar a la opinión pública, mientras se nos olvida sendo escándalo. Es que si lo mantenían privado de la libertad, Pacho Malo iba a hablar contra su mamá Mancera. Me cuentan que lo tenían presionado y encerrado en una celda pequeña del búnker y que estaba paranoico, que no quería comer porque pensaba que lo iban a envenenar. Mientras el caso por narcotráfico y tráfico de armas continúa en la impunidad archivado y la fiscal que usted ternó sin ninguna voluntad de desarchivarlo para hacer justicia. Bueno, ¿y dónde queda el tema de la infiltración a la campaña de Petro? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque pues ahí deja unas alertas muy graves, también teniendo como contexto los cuestionamientos que se le han hecho de los DAEs, de todo este tema de Nicolás Petro. Pues si ese dinero llegó a la campaña de Gustavo Petro, primero en el Consejo Nacional Electoral no estaría reportada, ya que los magistrados no han establecido precisamente que dinero del contrabando o dinero de esta organización criminal haya entrado presuntamente a las arcas de la campaña de Gustavo Petro. Pero lo que sí hay que señalar y hay que preguntarse es, por ejemplo, ¿por qué, digamos, se hace énfasis en que intentó? ¿Cuál sería ese intento, por ejemplo, de Diego Marín en filtrar al gobierno de Gustavo Petro? Nosotros estamos indagando precisamente sobre eso y, digamos, hay que recalcar, por ejemplo, las diferentes menciones y direcciones que ha tenido la Polfa a nivel nacional aquí en el territorio colombiano y también las diferentes seccionales en Cartagena y Buenaventura,
que son los dos lugares en donde aparentemente esta banda criminal intentó meter sus manos a partir del 2023 al 2024. Estamos estableciendo quiénes podrían llegar a ser esos personajes y también además cómo posiblemente, de alguna otra forma, si la DIAN había propiciado también este crimen del contrabando, ya que pues como bien ustedes lo saben, Luis Carlos Reyes de algún momento pasó a ser de la DIAN y después pasó a ser Mincomercio, dejando también ahí un vacío precisamente en las mismas fechas en donde estaban realizando estos operativos en contra de Diego Marín y su banda criminal. Y establecer pues también qué funcionarios se han prestado para el papá Pitufo durante estos 36 años que dice el presidente Gustavo Petro que han estado involucrado. Incluso se ha hablado de diferentes funcionarios del gobierno Duque que literal tenían pues una relación con papá Pitufo, y esto pues obviamente están todas las investigaciones que no han podido avanzar y obviamente no se explica cómo un personaje de estos está en Portugal atendiendo un juicio aquí en Colombia y por supuesto no se pudo dar su extradición en primera instancia en España, lugar donde fue capturado el pasado 5 de abril del 2024. Y precisamente sobre ese tema de quién podría ser en el gobierno de Iván Duque, pues el general Juan Carlos Buitrago en el 2021 en un libro que él escribió detalló que primero papá Pitufo sí era un criminal y segundo que esta organización criminal habría ofrecido $5 millones para poder sacarlo de la polfa, cuestión que después ejecutó y dio reemplazo al señor Gustavo Franco Gómez en marzo del 2020. Entonces hay que establecer primeramente qué habrá pasado con estos personajes, cuáles fueron los operativos que hicieron, no hicieron o que quisieron hacer, y también ver si de pronto el general de la policía, tanto en el gobierno Uribe, Santos, Duque y Petro, estarían relacionados, ya que ellos serían las personas que nombran al director de la polfa y también pues el director de la polfa a los diferentes seccionales, a los diferentes directores de las diferentes seccionales a lo largo y ancho del país. Pero antes de seguir continuando con estos temas y también seguir hablando del contrabando, nosotros queremos hacerles una invitación no tan indecente como por ejemplo este llamado al crimen que ha hecho la organización de Diego Marín para poder cooptar a diferentes funcionarios. Nuestra invitación es un poco más amable y más bonita y tiene que ver con el aspecto de que ustedes, los televidentes del Tercer Canal y la audiencia que nos está escuchando a lo largo y ancho del mundo, porque sabemos que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo, queremos invitarlos a que compartan y se suscriban a esta transmisión, también a nuestras diferentes redes sociales que encuentran aquí abajo, y también súper importante, nosotros queremos ser un medio de comunicación que se logre financiar con el pueblo para poder trabajar a la par de ustedes y poder también denunciar las diferentes situaciones que ustedes pasan en su territorio. Por eso los invitamos a que donen a nuestra cuenta de Nequi y también al botón de Superchat en YouTube. La cuestión es que eso nos ayudaría muchísimo para poder seguir dando este tipo de informaciones y también seguir profundizando en las investigaciones que a lo largo de los días hemos realizado. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?